Hola a todos, hoy vamos a hacer una revisión de las dos teorías en epistemología sobre el positivismo y las revoluciones científicas a través de tres entrevistas. Pero antes hagamos una breve revisión de lo que es el positivismo por Augusto Comte. Este afirma que el espíritu científico va por una ley inexorable del proceso del espíritu humano que sustituye las creencias teológicas por la metafísica. Al ser positivo se pretende que el espíritu renuncie al porqué de las cosas. También el positivismo de alguna manera sistematiza el empirismo y explica las cosas desde una mirada basada en la existencia de leyes universales, leyes establecidas por la ciencia y el método científico. Comte también propone la sociología. Por su lado, plantea a la sociedad como un objeto de las ciencias y es donde se da inicio a la sociología, desde donde se estudia el establecimiento de leyes sociales, estudio del comportamiento social, con una base en la ciencia natural. La sociología, vista como un método científico basado en la observación de hechos concretos y el uso de la experimentación. Esta también busca la comparación de sociedades que establecen el orden y el progreso. Por otro lado, Thomas Kuhn, en su libro Las revoluciones científicas, plantea una idea diferente respecto a cómo se concibe la evolución o el progreso de la ciencia hasta ese momento, estableciendo que no es continua o lineal como se pensaba, sino que está mediada más bien por la existencia de revoluciones o paradigmas, como él lo menciona, que establecen una nueva forma de concebir un suceso que antes era visto de otra forma o concebido de otra manera, lo que permite que sea aplicado el método científico a la ciencia normal para analizar y que la comunidad científica adopta. Listo. Em, bueno, el objetivo de la entrevista es analizar las creencias de los individuos a través de dos teorías en epistemología que son el positivismo y las revoluciones científicas. En ese orden de ideas, quiero hacerte una serie de preguntas para poder hacer ese análisis, pero antes quisiera que me dieras tu nombre, tu edad y a qué te dedicas. Mi nombre es Oscar Velázquez, tengo 29 años, trabajo en el sector agrícola como auditor. Ok, ahora, respecto a las preguntas que quiero hacerte, mencióname por favor una creencia popular que consideres verdadera. Pues siempre he escuchado el hecho de que cuando estés con el cuerpo acalorado no busques un lugar donde esté frío o no te metas al agua porque pues te puedes torcer o te puedes generar lesiones en la piel. Ok, ahora explícame por favor de dónde supones tú que se origina esta creencia. Pues yo creo que se origina porque seguramente ha habido casos en los que pues personas de pronto al haber cambiado bruscamente de temperaturas han tenido efectivamente lesiones en la piel y por eso pues se ha hecho como tan viral la creencia. Ok, ¿y qué razones tienes tú para creer que esta creencia o si esta creencia popular sea verdadera? Pues porque el cuerpo humano de pronto al tener esos choques tan bruscos en las temperaturas efectivamente deben tener alguna reacción y la reacción sería eso, como esa lesión en la piel y torceduras, de pronto por varios días, de hecho. Ok, listo. Ese era el objetivo de la entrevista y esas eran las preguntas. Te agradezco muchísimo. Bueno, con gusto, hasta luego. Bueno, con respecto al análisis que podemos hacer de la entrevista, la primera pregunta que vamos a contestar es cuál es el origen de esta creencia. Podría plantear entonces que la creencia está basada más en una idea positiva, si bien las consideraciones del individuo establecen evidencias de afectaciones sobre el cuerpo, estas pueden ser observables y apreciables por las experiencias sobre otros sujetos, creando un fenómeno. Ahora bien, si esta es una creencia que pocos hemos tenido la oportunidad de observar o confirmar por experiencia, bien podría ser estudiada científicamente. Por otro lado, las implicaciones negativas que trae esta creencia implica que el individuo no desee experimentarlo para confirmar su veracidad. La segunda pregunta nos plantea si podemos soportarlo o no a través del método científico. Considero que al ser observable, comprobable, se pueden generar hipótesis y estas pueden ser estudiadas a fondo para analizar sus resultados. Y para finalizar, la pregunta final es, ¿hace parte de algún paradigma? Personalmente considero que este tipo de creencias no hacen parte de ningún paradigma
o tal vez solo lo serían en el ámbito médico, cuando uno postuló o plantea que la creencia del daño de la piel o de los músculos por el cambio de la temperatura no se deban a medios externos, sino a otra cosa. Ok. Bueno, el objetivo de la entrevista es analizar las creencias de los individuos a través de dos teorías en epistemología, que son el positivismo y las revoluciones científicas. En ese orden de ideas, por favor, dame tu nombre, tu edad y tu ocupación. Mi nombre es Felipe Castellanos, soy docente universitario, tengo 33 años. Perfecto. Quiero preguntarte, cuéntame una creencia popular que tú consideres verdadera. Em, una creencia popular, bueno, considero que es muy difundida la creencia popular de que eh, los jóvenes, sobre todo la juventud, o las personas que son jóvenes, para cualquier generación, en cualquier época, en cualquier momento, eh, digámoslo así, están equivocados, les hace falta siempre algo, algún requisito, eh, están mal formados, les hace falta conocimiento del mundo, porque se repite en muchísimos momentos históricos, achacarle a las personas jóvenes eso, de tal manera que haya muchos otros problemas y crisis pues derivados de esa creencia. Ok. En tus palabras, explícame de dónde supones que se origina esta creencia. Eh, considero que es, pues tiene mucho que ver con la evolución del pensamiento de nuestra especie y es pretender que los adultos primero siempre tienen la razón, siempre tienen las herramientas morales, éticas, de experiencia para valorar precisamente lo que saben, lo que han vivido, los más pequeños de su manada, de su grupo, de su cultura, de su ciudad, de su aldea. Bien, entonces como que el adulto que tiene la razón, que está en una posición de autoridad con respecto a la experiencia, con respecto a las formas en que funciona pues, el grupo social, entonces siempre va a valorar al joven o al niño como equivocado, errado, eh, todo lo que hace esas personas jóvenes inexpertas, pues ponen en riesgo el futuro del funcionamiento del grupo social. Y eso lo dicen eh, filósofos de la antigüedad hasta hoy, nuestros abuelos, los adultos, los jóvenes están mal, están equivocados, no hay futuro con estas generaciones. No es novedad que, que los adultos tomemos esa posición frente a los jóvenes. Es decir, ya con estas ideas que me acabas de mencionar, que no sé si tengas alguna otra razón más que mencionar para validar que crees en esta creencia. Ujú. Em, lo creo como verdad porque efectivamente lo reproducimos mucho. O sea, una razón es porque lo reproducimos en nuestra cultura, en nuestra forma de Ujú. interactuar con otras generaciones, de valorar lo que piensan y saben otras generaciones, y por tradición. Hacemos caso omiso de lo que nos indica la tradición, que dice entonces que la visión del joven está sesgada, tiene siempre que corregirse, lo cual no es una novedad. Bien, siempre las nuevas generaciones estarán equivocadas mientras los jóvenes adelante, como dicta la tradición, eh, disculpa, los adultos en adelante, como dicta la tradición, estarán bien, estarán en una posición de privilegio eh, en todo sentido. Ok, eso era todo. Te agradezco muchísimo por la entrevista. Ok, gracias.
Bueno, en el análisis de esta segunda entrevista, respondamos entonces la primera pregunta. ¿Cuál es el origen de esta creencia? Y es entonces que podríamos mencionar que esta creencia tiene un origen desde la sociología planteada por Comte. De cierta manera se plantea lo que podemos denominar como un comportamiento social que es replicado generación tras generación de adultos con ideas de razón. El individuo también menciona que parte de la razón de que el comportamiento social sea replicado se debe a la evolución del pensamiento que se asocia muy bien con esta idea de comparación de las sociedades a lo que en este caso, perdón, implica las generaciones. Por otro lado, entonces podemos mencionar la segunda pregunta y es ¿cómo podemos soportar a través del método científico? Se podría soportar y plantear hipótesis, pero considero que esta creencia contempla una serie de características como la superioridad moral de cada uno, su contexto, su sesgo, el conocimiento y lo que considera como sabiduría o como saber de cada adulto. Esto podría dificultar tal vez o hacer más difícil el plantear una hipótesis o generar experimentos al respecto. También juega un papel fundamental el otro, el joven, su contexto, la época y los diferentes factores que influyen en este para denominar si saben o no saben más o tienen las capacidades para saber. Y por último, ¿hace parte de algún paradigma y por qué? Desde la investigación social podemos mencionar entonces que tal vez el paradigma cualitativo se centra en su atención en la comprensión de los significados sociales respecto a la manera en la que piensan las diferentes realidades sociales. Podríamos tal vez incluirlo ahí con esta concepción casi tradicional, tal vez de esta creencia de generación en generación. Bueno, el objetivo de la entrevista es analizar las creencias de los individuos a través de dos teorías en epistemología, que son el positivismo y las revoluciones científicas. En ese orden de ideas, quería preguntarte, ¿qué creencia popular conoces que consideres verdadera? Pues digamos que en este momento se me viene una a la mente y normalmente lo hemos escuchado de pronto de nuestros abuelos o, o de familiares cercanos, de la mamá más que todo, y es ese dicho popular que dice la lengua es el azote de la cola por no dar otro tipo de expresión. Y lo digo es porque muchas veces nosotros intentamos hacer o decir cosas de que no, yo no, esto, eh, no, no me parece que eso se tenga que hacer así, pero pues al fin y al cabo uno siempre lo termina haciendo. Entonces, si bien o mal es como un poco contradictorio, porque uno nunca espera hacer lo que dice, lo digo de pronto porque en muchas situaciones de la vida uno como que eh, piensa que puede ser inclusive mejor. Entonces creo que normalmente lo que la gente replica en la vida y es hacer lo que uno dice que nunca va a hacer. Ok, explícame con tus palabras de dónde crees tú o de dónde supones que se origina esta creencia. Pues mira que he escuchado mucho, bueno, pues de pronto no para entrar en temas religiosos, pero en la Biblia sí se habla mucho, sí se lee eh, versículos donde dice, cuidado con lo que tú dices, porque uno muchas veces puede llegar a juzgar sin querer y uno muchas veces no se da cuenta de cómo juzga a las personas. Entonces, eh, sí lo he escuchado y lo he leído, digamos, en la Biblia, ese tipo como de cuida tus palabras y mide tus acciones. Ok, para finalizar quiero preguntarte qué razones tienes para creer en esta creencia. Pues yo creo que para creer es los hechos, y digamos que uno muchas veces replica eso, lo que decía de pronto al principio, y es que uno dice, no voy a decir esto, pero no lo voy a hacer, pero siempre uno lo termina haciendo. Entonces creo que eso, lo que también decía al principio, eso se contradice un poquito, eh, porque uno al fin y al cabo siempre lo hace. Entonces pienso que eso es lo que muchas veces a uno le dice, ok, sí, tienes razón, uno siempre termina haciendo ese tipo de cosas o de acciones,
que de pronto involuntariamente uno no quiere hacer. De acuerdo. Luego de la entrevista número 3, entonces podemos analizar que la respuesta a la primera pregunta, si bien las bases de la creencia se encuentran en el positivismo y está relacionado con la ley del estado teológico, encuentro también una relación con lo social y su posibilidad de observación. Para la segunda pregunta, entonces, no considero que sea posible que esta creencia sea aplicada a un método científico. La considero más como una percepción social de un grupo de personas bajo un contexto, en este caso religioso, eh, influenciado por lo religioso, preocupado por su moral y también con una implicación de sus palabras que podría considerarse hasta cierto punto como supersticiosa. Y respecto a si hace parte de algún paradigma, no considero que haga parte de un paradigma puntual, por lo que considero que son creencias pues sociales, eh, hasta cierto punto supersticiosas.